Cordial saludo. Este audio ha sido diseñado para acompañar a aquellos estudiantes que van a trabajar en su actividad paso 2, conectivos lógicos y teoría de conjuntos, y en lo que respecta a la tarea 2, elaboración tablas de verdad. Veamos los objetivos que pretendemos lograr. Primer objetivo, conocer la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje simbólico. Vamos a elaborar a partir de una proposición dada en lenguaje natural, una proposición compuesta en lenguaje formal o simbólico. Vamos a determinar también mediante la elaboración de la tabla de verdad la validez del argumento de la proposición simbólica elaborada. Y vamos a comprobar la correcta elaboración de nuestra tabla de verdad mediante el uso del simulador TrueTable, comparando en dicho resultado si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Vamos a ver un pequeño repaso de unos conceptos muy básicos para la elaboración de nuestra tabla de verdad. Primero vamos a ver qué son los conectivos lógicos. Entonces dice que los conectivos lógicos son símbolos que usamos para combinar proposiciones simples, produciendo así otras llamadas proposiciones compuestas. De modo que el valor de verdad de la proposición compuesta depende siempre del valor de verdad de las proposiciones simples. Recordemos que las proposiciones simples solamente les podemos adjudicar un valor de verdad verdadero o falso, pero nunca ambas. Entonces vamos a ver cuáles son nuestros conectivos lógicos. El primer conectivo lógico es la negación. Vemos la notación ahí, los dos símbolos que nos van a representar siempre en lenguaje formal o simbólico, la negación, y en lenguaje natural la palabra no, negación, no. La conjunción, que la vamos a representar siempre en lenguaje formal o simbólico como con una letra B pequeña mirando hacia arriba, señalando hacia arriba. Ese es nuestro símbolo y en lenguaje natural se lee I. La disyunción, que es la misma B pequeña, pero mirando esta vez hacia abajo, señalando hacia abajo en lenguaje formal o simbólico, y en lenguaje natural se lee. La condicional va a ser representada siempre por una flechita señalando de izquierda a derecha. Eso es lenguaje formal o simbólico, y en lenguaje natural se lee si, entonces, si algo, entonces. Y la bicondicional, que en este caso se representa en lenguaje formal o simbólico con una flecha señalando hacia los dos lados, izquierda y derecha, y en lenguaje natural se lee sí y solo sí. Estos son los conectivos lógicos con los cuales vamos a trabajar en la elaboración de nuestra tabla de verdad. La fórmula para la elaboración de la proposición compuesta en lenguaje formal o simbólico. Una vez hayamos realizado el proceso de conversión de las proposiciones simples del lenguaje natural a simbólico, debemos elaborar con ellas las premisas con las cuales está compuesta la proposición dada en lenguaje natural, y con ellas se elabora luego la proposición compuesta en lenguaje formal. Para esto debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener mucha atención en cómo elaborar la proposición en lenguaje formal o simbólico basada. Entonces primero, va la premisa y, símbolo de la conjunción, la premisa 2, premisa 3. Cabe resaltar que cuando muchas proposiciones compuestas en lenguaje natural puede tener 2, 3, 4 o 5 premisas, ya va de acuerdo al ejemplo que vayamos. Entonces nuestras premisas van a en un corchete, y luego entonces este símbolo de la condicional nos va a representar la conclusión de la proposición, y va a la conclusión. Entonces cuando tenemos una conclusión compuesta por dos proposiciones simples unidas con un conector lógico, entonces va a ir entre paréntesis también. Si no, la podemos dejar sin paréntesis. Entonces, ojo, esta es nuestra fórmula para elaborar siempre la proposición compuesta en lenguaje formal o simbólico. Vamos a ver entonces cómo se elabora la tabla de verdad. ¿Qué requisitos debemos tener en cuenta para elaborar nuestra? Entonces dice que para elaborar la tabla de verdad de una proposición formal compuesta debemos tener puntos. Primero, para determinar el número de filas de nuestra tabla, la fórmula siempre es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples de las cuales está compuesta nuestra proposición en lenguaje. Por ejemplo, si tenemos simples, pues tenemos la proposición P, el lunes empieza mi nuevo trabajo,
Q, tengo oportunidades de ascenso, R, mi jefe me apoya y S, me siento feliz. Son 4. Entonces, como tenemos estas 4 proposiciones, el número de filas de nuestra tabla de verdad, decimos que es 2 a la n. N es el número de proposiciones simples, en este caso 4, la fórmula, y su desarrollo sería de esta manera. 2 por 2 por 2 por 2. 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces el resultado son 16 filas. Si fuese 2 a la 3, serían 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 filas. Y así, debemos tener en cuenta siempre el número de filas que se da de acuerdo al número de proposiciones simples. Continuamos. El orden sugerido de nuestras columnas para la tabla es primero las proposiciones simples, luego las negaciones, luego los paréntesis, que serían nuestras. A continuación, los enlaces entre paréntesis, y esas serían las columnas de nuestra tabla. Vamos a ver la siguiente tabla. Entonces, importantísimo que procuremos aprendernos esta tabla o trabajemos con ella. Es muy importante porque con ella vamos a elaborar nuestra tabla de verdad siempre. Esta tabla nos resume los valores de verdad para la conjunción, que está en color naranja, la disyunción en color amarillo, la condicional, que está en verde, y la bicondicional, que está en color azul. Entonces tenemos unos valores ahí, es un arreglo con 4 filas. Vamos a observar cada una de ellas de dónde viene. Recordemos, esta tabla es un resumen de los valores de verdad, es muy importante para elaborar. Entonces veamos primero los valores de verdad de la conjunción. Entonces tenemos 4 valores, 4 filas, en donde observamos y 4 valores y 3 valores falsos. Entonces observamos que el único valor diferente en esta columna es la primera fila, y esta fila se obtiene siempre que tenemos una combinación de verdadero y verdadero. Cuando P vale verdadero y Q verdadero, el resultado es verdadero. Los otros 3 resultados, falso, 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 viene de las otras combinaciones. Verdadero, falso, da falso, falso, verdadero, verdadero y falso. Para los valores de verdad de la disyunción, tenemos también 4 valores, 1 falso y 3 verdaderos. Entonces se obtiene siempre de la combinación falso, falso, da falso. Demás valores o las demás combinaciones. Entonces verdadero, verdadero, da verdadero, verdadero, falso, da verdadero y falso, verdadero, da verdadero. Las demás, entonces vemos ahí. Continuando entonces con la conjunción, vemos también los 4 valores y uno de ellos es diferente. Este viene de la combinación verdadero y falso. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, da falso. Los valores son resultado de las demás combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, y el valor único diferente sería este. Vamos a ver la bicondicional. Entonces tenemos 2 valores verdaderos y 2 falsos. Los valores son el resultado de la combinación verdadero y verdadero, da verdadero, y falso y falso. Las otras 2 combinaciones que nos da como resultado falso se obtienen de un verdadero falso y falso verdadero. Entonces tenemos así nuestra tabla guía, nuestra tabla de apoyo para elaborar la tabla de verdad. Vamos a desarrollar un ejercicio práctico de la elaboración de la tabla de verdad. Entonces, para la tarea 2, que se llama tablas de verdad, vamos a solucionar el ejercicio dado desarrollando los siguientes ítems. Vamos a hallar la expresión en lenguaje simbólico. Segundo, vamos a desarrollar. Y tercero, vamos a usar el simulador Truth Table. Continuamos. Dada la proposición, el medio ambiente está amenazado por las acciones del hombre. El desarrollo industrial y económico de las naciones ha influido en el deterioro de las condiciones de la vida de la Tierra, por lo que es necesario hacer el siguiente análisis. Abrimos comillas. Si el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta, se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. Si no tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos, el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta. Se acabarán los recursos naturales en muy pocos años, o podemos garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. Por lo tanto, si no se acabarán los recursos naturales en muy pocos años, entonces podemos garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. Este es nuestro lenguaje natural. Vamos a observar lo siguiente. Les decía yo que abrimos comillas y hay un texto que está entre comillas. Ese texto es el que nosotros vamos a convertir en lenguaje formal.
únicamente ese pedacito. La introducción no la vamos a tener en cuenta, únicamente lo que está entre comillas. Lo tenemos acá ya, entonces, y vamos a proceder como paso 1 a elaborar las proposiciones simples. Entonces vamos a asignarle a cada proposición simple una letra que la va a representar en el lenguaje formal o simbólico. Primera proposición simple, la P. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera proposición? Sería: el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta. Observamos que está precedida por la palabra sí. Esto nos da una idea de que va a ir acompañada, va a ir unida con la condicional. Recordemos que la condicional es sí entonces, pero no hace parte de la... Entonces, primer proposición simple, P, el ser humano continúa destruyendo. Vamos a hallar la proposición Q. Continuamos leyendo. Dice que se acabarán los recursos naturales en muy... Esta sería nuestra proposición Q. Se acabarán los recursos naturales. Continuamos. La proposición sería que tenemos como ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos. Observamos que está precedida por la palabra sí y la palabra no. Ese sí también nos indica que va a ir la condicional en esta premisa y además está negada. No tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos. Entonces, vamos a ponerlo primero de forma... tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos. Ya más adelante vamos a colocar la negación de esta proposición. Veamos ahora la proposición S. ¿Cuál sería S? Podemos garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. La colocamos. Ya hallamos 4 proposiciones simples afirmativas. Miremos ahora cuáles son nuestras proposiciones que tenemos negativas. Dice que no tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos. Como la proposición R sería tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos. Entonces, proposición no R, no tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible. Entonces la colocamos. Por un lado es la proposición negativa. Observamos que dice no se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. Tenemos también, ya hallamos la proposición Q, que sería se acabarán los recursos naturales. Entonces, no Q, no se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. Son las negaciones de proposiciones que ya hallamos afirmativas. Entonces continuamos. El segundo paso es elaborar las premisas. Tenemos que mirar cuáles son las premisas que están componiendo nuestra proposición en lenguaje natural. Observamos en verde la frase: si el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta, se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. Ese sí nos da la idea de que va acompañado con el condicional. Recordemos que el condicional es si algo, entonces algo. A ver cómo nos quedaría. De esta forma. Entonces, esta sería nuestra premisa. Vamos a ver la premisa 2. Vamos desde el inicio, desde las comillas, hasta el primer punto seguido. A partir de ese punto seguido hasta el siguiente punto seguido, sería nuestra premisa. ¿Cómo sería? Si no tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos, el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta. Vamos a ver la premisa 3. Entonces, observemos de punto seguido a punto seguido. ¿Cuál sería? Se acabarán los recursos naturales en muy pocos años o podemos garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. Vamos a ver, la colocamos acá. Esa sería nuestra premisa 3 y llegamos a un punto seguido que está presidiendo la frase por lo tanto. Ese por lo tanto nos da la connotación que esta sería la conclusión. Entonces la conclusión, por lo tanto, si no se acabarán los recursos naturales en muy pocos años, entonces podemos garantizar la continuidad de la vida. Sería nuestra conclusión. Entonces, de esta forma, dividimos nuestra proposición en premisas y en conclusión. Entonces, ya hallamos un paso 1, que es la elaboración de las proposiciones simples. Luego, paso 2, vamos a elaborar las premisas. En este momento las tenemos. Vamos a proceder a convertirlas en lenguaje formal o simbólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las proposiciones simples. Veamos en el paso 1. Entonces, recordemos que como es la unión de dos proposiciones simples utilizando un conector lógico, las premisas siempre van a ir entre un paréntesis.
Dice que el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta. Esa sería la proposición P. La colocamos ahí abajo, trabajando ya el lenguaje formal o simbólico. El sí, que nos da la idea de que estamos trabajando con el condicional, colocamos el símbolo del condicional. Y sería también trabajar con la proposición Q. Se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. ¿Cómo nos queda? Si P, entonces Q, y lo podemos hacer la conversión, nos da igual a la premisa 1 en lenguaje natural. Si el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta, entonces se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. Ya nuestra premisa 1 la hemos convertido. La premisa 2 dice que si no tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos, entonces no tenemos cómo ofrecer un futuro sostenible a nuestros hijos, sería la proposición porque está negando R. Entonces no R, que nos da también la idea de que estamos trabajando con la condicional, proponemos el símbolo de la condicional y el ser humano continúa destruyendo la vida en el planeta, que sería nuestra proposición P. La colocamos. Nos queda, si no R, y la premisa 2. Vamos a ver ¿se acabarán los recursos naturales en muy pocos años o podemos garantizar la continuidad de la vida? Entonces, la premisa Q, en muy pocos años, dice que es con el conector lógico, lo colocamos, la disyunción, y podemos garantizar la vida en la Tierra. Entonces, esa es la proposición S. Nos queda Q. Vamos con la conclusión. Entonces, nuestra conclusión también va entre paréntesis. Veamos de qué proposiciones simples. No se acabarán los recursos naturales en muy pocos años. La proposición la coloca. Entonces, vemos que dice sí, entonces vamos a trabajar con la condicional, colocamos el símbolo y la proposición es garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. Quedaría no Q, entonces S. Entonces ya elaboramos nuestras premisas, paso completo, en lenguaje natural y en lenguaje simbólico. Vamos a elaborar ahora la proposición en lenguaje. Entonces las premisas en general, que ya la vimos anteriormente, ya repasamos, tiene esta forma. Entonces, la premisa 1, entonces si P, la premisa 2, si no R, entonces la Q, cerramos el corchete, la connotación de la conclusión o el símbolo, que sería en este caso, si no Q, entonces S. Ya hemos la proposición en lenguaje formal o simbólico. Ese es el primer paso de la tarea, que es la elaboración de la expresión en lenguaje simbólico. Tenemos ya un primer paso. Entonces, paso a paso, elaboración de las proposiciones simples, luego las premisas, y con estas premisas elaboramos la proposición en lenguaje natural, simples, la proposición en lenguaje formal o simbólico. El resto. Vamos a ver de verdad. Entonces tenemos la proposición en lenguaje formal o simbólico. Las proposiciones simples con las que está compuesta la proposición en lenguaje formal son 4, P, Q, R y S, y con ellas vamos a hallar el número de filas de la tabla. Entonces 2 a la 4 es igual a 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. Entonces el número de columnas de la tabla sería de esta manera. Son 4 proposiciones simples, 2 negaciones, 4 premisas, 3 relaciones entre premisas para un columnas. Nuestra tabla nos quedaría de esta manera. Observamos 16 filas y 13 columnas. Vamos entonces a elaborar la tabla de verdad. Les recuerdo nuestra tabla guía con la cual vamos a llenar. Importante. En la primera columna, segunda, tercera. En la quinta, les recuerdo, proposiciones simples, no Q. Luego, los paréntesis con paréntesis y paréntesis. Hasta ahí, entonces la columna 13 ya es la proposición completa. La relación entre la columna 12 con la conclusión, que sería en este caso la columna 10. Procedemos entonces a llenar nuestra tabla de verdad. Vamos a ponerle 5 sentidos a ver cómo llenamos nuestra tabla de verdad, cómo la elaboramos. La primera columna, entonces siempre les recuerdo el número de filas, siempre va a ser un número par. En este caso son 16 filas, por lo tanto la columna P, entonces iría la mitad y mitad, mitad verdaderos y mitad falsos, quiere decir que son 8 filas y
8 falsas. La segunda, entonces, sería la mitad de la primera columna. Como son 8 y 8, aquí sería 4 y 4 falsas. Vamos a copiar igual abajo, entonces las otras 8. 4 verdaderas. La columna R sería la mitad de la columna Q. Y 2 falsas. Llenamos las demás filas. 2 verdaderas, 2 falsas, verdaderas, falsas. La columna S entonces sería la mitad de la columna R. Como tenemos en R 2 y 2, un verdadero, así las demás filas. Entonces recordemos que nunca vamos a colocar el mismo número de valores, los valores iguales a la columna anterior. Observamos que va disminuyendo mitad y mitad. La columna Q sería el valor contrario de lo que observamos en Q. No Q es lo contrario de Q. Entonces, si tenemos 4 verdaderos, vamos a colocar lo contrario. Donde son verdaderos sería falso y donde es falso verdadero. Nos quedan entonces 4 falsas, 4 verdaderas, observamos. Y así mismo llenamos. Vamos a hacer igual con la columna R. No R, perdón. Observamos que R dice que son 2. Entonces, los valores contrarios. Donde dice verdadero colocamos falso y donde dice falso, así llenamos las demás filas. Trabajar entonces ahora con la condicional. Observemos nuestra tabla arriba, nuestra tabla guía nos está señalando el valor que es diferente. Vamos a diligenciar esta columna que está resaltada en azul. Si P, entonces con la columna P y con la columna Q vemos que el único valor diferente es cuando tenemos un valor de verdad verdadero y otro falso. Esa combinación nos da como resultado falso. Los demás son verdaderos. Vamos a hablar de verdad, los valores verdadero y falso, ya los tenemos ahí en rojo. Pues como están en rojo, vamos a colocar los valores en la columna resaltada en azul. De esta forma. Entonces, siempre nos va a dar verdadero y falso, da falso. Los demás son verdaderos. Ya llenamos la columna. Ahora lo que sigue. No R, entonces P. Trabajar con la columna no R. Y la columna vamos a hacer en el sentido que nos está indicando la flecha. Tenemos, igual la tabla guía nos está señalando el mismo valor porque estamos trabajando con el mismo conector lógico, la condicional. Vamos a hallar los valores verdadero y falso, primero no R y luego P. Ya observamos en rojo los valores y colocamos el valor en la columna. Entonces, verdadero y falso da falso en el sentido que está nuestra flecha. Continuamos. Los demás valores son verdaderos. Y ya llenamos. Vamos ahora con la columna de Q o S. Q o S, observemos nuestra tabla guía. En la disyunción tenemos que el único valor diferente es falso y falso, que nos da falso, los demás son verdaderos. Vamos a hallar esto. En la tabla tenemos la columna Q y la columna S. Decimos que vamos a hallar falso. Observamos en la tabla en rojo los falso y falso y colocamos los valores en nuestra columna. Falso y falso da falso. Los demás valores son verdaderos. De esta forma llenamos ya esta columna. Vamos con la columna que es no Q, entonces S. La fila no Q y la fila S, perdón, la columna, también en el sentido que nos está mostrando la flecha. Entonces, nuestra tabla guía dice que el único valor diferente es cuando es verdadero y cuando es falso. Hallemos estos valores en la tabla. Ya los tenemos en rojo, entonces vamos a colocar sus valores en la columna resaltada. Falso y verdadero da falso. Los demás son valores verdaderos. Ya llenamos nuestra columna no Q, entonces. Procedemos ahora a la relación entre paréntesis. La primera relación es una conjunción. Vamos a trabajar con el y. Ya lo vimos en nuestra tabla guía, el único valor diferente es cuando es verdadero y verdadero da verdadero. Los demás valores son falsos. Vamos a trabajar con la columna si P y no R, entonces P. Vamos a hallar el valor verdadero y verdadero. Observamos en rojo estos valores y colocamos en nuestra columna resaltada. De esta forma, y los demás valores serían falsos. Y así nos queda llena esta tabla, esta
Continuamos entonces con la siguiente relación. Vamos a trabajar con esta columna y esta columna. Entonces, también estamos trabajando con una conjunción. Vamos a hallar los valores de verdad, verdadero y verdadero, que nos dan verdadero. Los observamos ahí en rojo y colocamos los valores en nuestra columna en azul. Los demás valores serían falsos. Ya tenemos nuestra columna número 12. Ahora la columna final, la que enlaza la columna 12 con la conclusión. Entonces vamos a trabajar también con la condicional. Recordemos que el único diferente, el valor diferente es cuando tenemos verdadero y falso, que nos da falso. Los demás son verdaderos. Entonces, con esta y con esta. Si tenemos verdadero y falso, nos da falso. De lo contrario, todos serían verdaderos. Observamos que no hay ningún valor verdadero y falso. Primero la columna amarilla y luego la verde. No hay ese valor, que todos los valores son verdaderos. Todo el resultado de la tabla nos da. Ahí lo observamos y ya hemos elaborado nuestra tabla de verdad. Ya este sería el resultado de nuestra tabla. Vamos ahora a trabajar con el simulador TrueTable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar el simulador para generar una tabla de verdad y confirmar el resultado obtenido en la tabla anterior, comprobando y demostrando si el argumento es válido, y para ello vamos. Entonces, primero entrar en el link del simulador en el entorno de aprendizaje. Observar el link del simulador y se nos va a abrir el simulador. Una vez hayamos entrado en el simulador, vamos a copiar la proposición en lenguaje formal en el espacio que se llama booleano. Sería este el espacio y copiamos ahí nuestra proposición. Ahora, el simulador nos sugiere que si nosotros tenemos los conectores lógicos de la forma en que están ahí enmarcados en rojo, tenemos que convertirlos a la forma en que están enmarcados en verde. Entonces, si los tenemos como están enmarcados en rojo, los vamos a convertir como están enmarcados en verde, copiándolos directamente del simulador o usando la opción insertar símbolo en Word, Excel o PowerPoint. Lo más fácil es copiarlos directamente del simulador, entonces los tenemos que reemplazar. Vamos a ver cómo nos quedaría. Tenemos nuestra proposición en lenguaje formal tal y como la copiamos de nuestro documento Word o Excel, según como estemos trabajando. Y una vez que hemos reemplazado los conectores lógicos como nos lo sugiere el simulador, nos quedaría la proposición de esta forma. Importante que reemplacemos todos los conectores lógicos para que el simulador nos genere la tabla de verdad. Veamos entonces qué sigue una vez que hemos reemplazado los conectores. Una vez hemos cambiado los conectores lógicos, tal y como lo indicamos, entonces vamos a proceder a generar la tabla de verdad dando clic en el botón Generate TrueTable. Y el resultado va a ser el siguiente. Y el simulador nos va a generar esta tabla en donde podemos observar todos los valores de verdad verdaderos. Entonces nos da una tautología. Ya vamos a ver un pequeño resumen de qué es la tautología. Esta tabla es la que nosotros sacamos un pantallazo y colocamos, debemos entregar en nuestro trabajo. Continuamos. Veamos qué es tautología, contradicción y contingencia. Entonces la tautología cuando los valores de verdad de nuestra tabla son todos, para el ejemplo de no P, entonces todos los resultados son verdaderos, es una contradicción cuando los resultados son siempre falsos. ¿Qué sería el ejemplo para no Q y Q? Entonces todos los valores del resultado serían falsos. Eso se llama y una contingencia es cuando nos da unos valores verdaderos. Para nuestro ejemplo de si observamos que hay un valor de verdad falso y unos verdaderos. Eso se llama una contingencia. Y el único argumento válido es cuando es una tautología. Entonces vamos a comparar finalmente las dos tablas y que es esta, en donde observamos el resultado final, todos los valores, y la que también vemos que el resultado son todas verdaderas. Esto nos indica que nuestra tabla que elaboramos manualmente está bien elaborada, la elaboramos correctamente, los dos valores, los resultados observamos que son los mismos, que es una tautología y por lo tanto es un argumento válido. Este sería el desarrollo total de la tarea 2 de nuestro trabajo. Entonces, como les digo,
Observamos que los valores de verdad de ambas tablas son iguales y el resultado es una tautología, por lo que se considera trabajo. Entonces observamos que las tablas de verdad se utilizan para establecer la validez. Que con la elaboración de las tablas de verdad simplificamos la tarea de determinar los valores de verdad de una proposición compuesta. También podemos concluir que si al elaborar la tabla de verdad de una proposición compuesta da como resultado una tautología, se considera un razonamiento válido. En cualquier otro caso sería un razonamiento inválido. Muchas gracias.